Bueno, para concluir el capítulo 9, vamos a tener un video breve sobre esta sección final del capítulo, en que vamos a realmente ver una transición de la trama. Hemos estado mirando a la conversión de Pablo, lo que está pasando en su vida. Ahora es otra vez como en la película, la cámara se mueve de Pablo, está otra vez en Pedro. Y desde capítulo 9 aquí hasta el fin de capítulo 12, vamos a estar tratando al apóstol Pedro y sus eventos relacionados con él. Bueno, vamos a ver en esta sección dos historias y dos sanaciones. Uno de Eneas, el otro de Tabitha o Dorcas, que vamos a estudiar ahorita. Vamos a mirar que otra vez estamos dentro del movimiento de hechos en que estamos llevando el evangelio a toda Samaria, toda Judea, y por esa razón estamos mirando en una porción de Judea. Y en esta sección Lucas nos muestra unos ejemplos de cómo el evangelio tocó diferentes regiones en lo que es Judea. En particular, en dos ciudades, vamos a mirar en Lida, acá, y también en Jope, en la segunda historia. Quiero leer brevemente este pasaje. Dice lo siguiente: Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Ahí encontró un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana. Levántate y tienda tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Qué buenos resultados, ¿no? Bueno, un par de comentarios breves sobre una palabra que no hemos visto mucho en este libro de Hechos, es que aparentemente Pedro había ya tenido varios que se convirtieron al Señor en esta región, porque ya existieron unos santos. Y esta palabra santo aquí significa uno que es creyente en Cristo. En el primer siglo, si miras en todo el Nuevo Testamento, va a usar esa palabra en referencia a cualquier creyente. Y eso se ve en las cartas de Pablo, también otras epístolas más adelante. Y vale la pena hacer un estudio de la palabra dentro del Nuevo Testamento. Aquí tengo una lista breve en el libro de Hechos. Parece en Hechos 3 en referencia a los santos profetas, pero en capítulo 9, 13, 32, 41, 3 veces aquí en este capítulo menciona en los santos, es decir, los que han sido santificados por medio de Cristo. Y algo parecido en 26, cuando Pablo está explicando también su vida y su conversión. Entonces, cuando hablamos aquí, Pedro está visitando los creyentes y mientras que él andaba, él encuentra a este señor Eneas. Y quiero regresar a la PowerPoint por un momento. Tenemos un par de fotos de este pueblito o ciudad, podemos decir Lida. Aparentemente Lida y Jope fueron dos ciudades principales en la costa aquí de Judea. Aquí es otra foto que muestra unas ruinas de esta ciudad del principio del siglo XX. No recuerdo exactamente la fecha, pero al principio del siglo XX. Bueno, en cuanto a la historia de Eneas, un par de otros comentarios. Primeramente, su nombre, Eneas, deriva, yo imagino fue un nombre bastante popular en el primer siglo, porque en el primer siglo antes de Cristo, había una obra muy importante escrita por Virgilio llamado La Eneida. La Eneida habla de las aventuras de Eneas. Eneas fue, de acuerdo con los mitos y historias griegas, era un miembro de la familia, pues, de los que están viviendo en la ciudad de Troya durante la guerra ahí contra los griegos. Y cuando cayó la ciudad de Troya, Eneas escapó y él, después de una aventura parecida a un Odiseo, llegó a lo que llegó a ser Roma. Y eso fue parte de la mitología de la fundación de la ciudad de Roma, que este
hijo de una diosa, llegó a ser parte de la fundación de la ciudad de Roma. Por eso yo imagino que ese nombre, Eneas, fue bastante común en el primer siglo después de Cristo. Y eso también demuestra que eso tal vez había una área de cultura mixta, con más influencia de Roma, más influencia del occidente, de Grecia, y menos influencia tal vez de los judíos, o tal vez una mezcla. Bueno, entonces tenemos ese hombre deshabilitado y es sanado por Pedro aquí, y es comparable con lo que se ve en capítulo 3 de Hechos, ¿verdad? Cuando tenemos otra persona en situación muy parecida, que Pedro lo sana después, vemos muchos resultados maravillosos. Bueno, vamos a seguir entonces. Después de la sanación, dice que no solamente en Lida, sino también en la región circundante, Sarón, y eso es una imagen de esa región de Sarón, que todos se convirtieron al Señor. Entonces, Pedro está ahí con éxito y escuchamos la segunda historia. Mientras que él estuvo en esta ciudad, había en Jope una discípula, otra vez mostrando que ya existieron creyentes en esta región, y Pedro está andando visitando. Pero esa discípula llamada Tabita, que traducida es Dorcas, esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieron del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y las viudas, y quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope en un buen tiempo en casa de un tal Simón, que era curtidor. Qué linda historia, ¿verdad? Otra vez tenemos un milagro muy interesante. Y quiero hablar brevemente sobre esa ciudad de Jope. Jope está en la costa, como puedes ver en esa lámina, esta foto. Jope fue el puerto principal de Israel por la mayoría de su existencia. Fue el único puerto por muchos siglos, hasta que en el primer siglo antes de Cristo, Herodes el Grande construyó Cesarea Marítima. Antes de ese tiempo, Jope fue realmente el único que tenían. Y eso sirvió también de, como puedes imaginar, su forma de conectarse con el resto del mar Mediterráneo. Y por esa razón tenemos otra vez esta cuestión de doble cultura, como vamos a ver con el nombre de Dorcas y aquí. También Jope hoy en día es donde está la ciudad de Tel Aviv. Si conoces Tel Aviv, eso es el capital moderno. Pero aquí son unas ruinas de una casa del primer siglo. Entonces hay evidencia arqueológica otra vez de ese periodo, para darte una idea de cómo fue en ese tiempo. En cuanto a la persona de Tabita o Dorcas, el texto nos dice en versículo 36 que Tabita significa gacela, y también Dorcas significa lo mismo. Tabita es arameo, mientras que Dorcas es griego, y los dos significan gacela. Es interesante que Crisóstomo, en el 4º siglo después de Cristo, cuando él escribió sermones acerca del libro de Hechos, él habla bastante acerca de ella, diciendo que ella fue una mujer muy buena, con muy buenas obras, buen ejemplo por nosotros, y eso es parte de lo que está diciendo Lucas, yo creo, por el texto, pero también que ella, como siendo gacela, que debemos correr hacia las buenas obras como una gacela.
Me gusta esa forma de pensar. Entonces, también es algo que debemos considerar como buenos discípulos también. Bueno, cuando leímos esta porción, Pedro estuvo en la otra ciudad, en Jope. Ellos aprendieron que él está cerca, unos 18 kilómetros de la ciudad de Jope, es donde estuvo Lida, y ellos llamaron para que Pedro viniera, y él tenía que venir apurado porque, de acuerdo con la tradición, de acuerdo con Keener, los judíos trataron de sepultar a los difuntos el mismo día, y naturalmente es por razones prácticas. Y por esa razón fue necesario que Pedro se apuraba para llegar a tiempo antes del fin de día. Entonces él llega, él va a pedir que todo salga del cuarto, él va a orar sobre la mujer. Y interesante, hay puntos de conexión en otras historias. Número 1, si quieres leer, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 4, leemos de Eliseo también sanando el hijo de otra viuda. Y también se ve ecos de la sanación de la hija de Jairo en el Evangelio de Lucas también. Entonces, que también Jesús quitó todos de afuera, hacia afuera, con la excepción de muy pocos, y Jesús levantó a la hija de Jairo, tal como Pedro aquí va a levantar a la señora Tabita. Bueno, y después él va a presentarla viva a los otros discípulos y también sus amigas y otros que habían sido bendecidas y bendecidos por sus buenas obras, por lo que ella había hecho para el bien de los demás. Entonces, así concluye otra vez con los mismos resultados. Dice que por medio de haber escuchado de esa, las noticias se difundió por toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Así concluye esas dos historias. Y deja que en el último versículo, que Pedro se quedó y se fue hospedado en la casa de un tal Simón el Curtidor. Y en esa foto puedes ver el lugar tradicional de la casa de Simón aquí. Aquí es otra foto más cercana. Y vamos a ver que así se quedó Pedro por un periodo extendido de acuerdo con este último versículo. Para concluir capítulo 9 y este video, quiero dar unos propósitos de esta sección final que estamos tratando. Número 1, explicar cómo el evangelio llegó a otras partes de Judá. Eso es parte de la sección en que estamos estudiando. Aún usando Pedro, quien tenía las llaves del reino. Otra vez estamos mirando que en capítulo 2 él fue presente, capítulo 9 está presente y también él va a estar presente con capítulo 10 que vamos a estudiar muy pronto. Número 2, mostrar cómo el Espíritu Santo usó a Pedro en una manera extraordinaria. Él está sanando, levantando de los muertos a unas personas. Entonces, eso compara con lo que vamos a ver con Pablo más adelante en capítulo 19, que también en que cuando él estuvo en Éfeso, hubo milagros extraordinarios. Entonces, es otra vez mostrar el poder del Espíritu Santo y también los resultados, que había muchos que convirtieron al Señor. Y también de una manera práctica, esas dos historias expliquen cómo Pedro llegó a Jope, que va a ser el inicio del próximo capítulo. Entonces, como un buen historiador y buen autor, Lucas está dándonos los datos de llegar de un punto al otro. Entonces, él concluye capítulo 9 preparándonos para la nueva historia que va a pasar también en Jope y más adelante en Cesarea Marítima. Entonces, eso concluye el capítulo 9 y estamos ya preparados para ver lo que va a pasar en capítulo 10, que sería algo radical, algo sumamente importante para el desarrollo del evangelio y de la iglesia. Entonces, amigo, gracias por estar atento en este video. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima lección. Bendiciones.